Shalom, bendiciones para todos. Ok, la parashá Ekef, estamos estudiando el Sefer Devarim o Deuteronomio. Devarim o Deuteronomio. Traduce por causa de o como consecuencia de. Por causa de o consecuencia de. Esta parashá es la 3 del Sefer Devarim y la porción 46 de todo lo que hemos venido estudiando de la Torá. Devarim 7:12 al capítulo 11:25. Repito, 7:12 al 11:25 de Devarim o Deuteronomio, como se conoce tradicionalmente en nuestras Biblias. El precepto de temer a Elohim. Cuando hablamos de temer, no estamos hablando de miedo o de fobia. Estamos hablando de respeto. El respeto al Eterno es sumamente importante. Y de allí que para nosotros el respetarlo sea la base de todo aquello que nosotros establecemos en nuestra vida. Poder dejarnos guiar, poder dejarnos llevar por lo que el Eterno tiene para nosotros es sumamente importante. Hay cosas que no entendemos, hay cosas que se hacen muy difícil poder comprenderlas cuando evaluamos los planes del Eterno y sobre todo cuando son planes relacionados con nosotros. Quisiéramos que cosas el Eterno nos los hubiera mostrado o nos los hubiera dicho hace años atrás. Quisiéramos haber tomado ciertas decisiones en la vida y haber hecho otras cosas diferentes a las que hicimos. Pero el asunto es que si el Eterno permite que las cosas sean hoy día como son, es porque es lo mejor para usted y para mí. Es porque estamos preparados para afrontarlas, es porque estamos en las mejores condiciones. A veces, con la madurez y la visión que tenemos hoy día, quisiéramos establecer cosas de tiempos atrás y decir, bueno, yo hubiera querido que esto hubiera sucedido antes, pero lo estamos diciendo con el criterio que tenemos hoy, no con el criterio de ese momento. Lo que pasa es que cuando pasa el tiempo, cuando recorre el tiempo, nos damos cuenta de las cosas, empezamos a descubrir otras, empezamos a ver lo que el Eterno ha establecido para nosotros como vida. Y es cuando empieza a dar valor. Y como empieza a tener sentido, como empieza a tener valor, importancia y relevancia, abrazamos eso con tanta pasión que quisiéramos que hubiera sido antes, como para tener todo un tiempo, todo un desarrollo viviendo eso. Porque nos parece valioso, nos parece relevante, nos parece sumamente importante en nuestras vidas, nos da mucho gozo, mucha paz. Pero resulta que era necesario pasar por muchas cosas y llegar a donde estamos. Usted y yo somos el resultado de episodios en nuestra vida. Algunos no son los mejores, otros sí lo son. Pero cada uno de ellos se transformó en una herramienta, en un bloque, para construir el edificio que hoy somos. Y eso es lo importante. Porque es el precepto de asociarse o de apegarse a gente que conozca Torah. Con quien tú estás, con quien tú intimas, con quien tú te relacionas, de alguna forma te terminas transformando en parte de la vida de esa persona. Si esa persona es apática, mañana termina siendo apático. Si esa persona es indiferente, mañana termina siendo indiferente. Si esa persona es apasionada, mañana termina siendo apasionado. Si esa persona le gusta algo, mañana terminas siendo parte de ese algo. Quiere decir que a la hora de elegir en nuestra vida con quién nos asociamos, con quién nos apegamos, debemos estar bien entendidos las decisiones que tomamos. ¿Quién es esa persona que va a ocupar un lugar en mi vida y que va a estar cercano a mí?
porque de ello va a haber una conexión donde cosas se van a empezar a establecer y sin darnos cuenta, inconscientemente se están implantando. Y usted no las ve, pero están. Y por el hecho de que no las vea, no quiere decir que no existan. A veces vemos cosas posteriormente que nos damos cuenta de que, ¿por qué no lo vi? ¿O por qué no me di cuenta? Y están. Pero el hecho de que no las vea no quiere decir que no existan. Las leyes, por ejemplo, la ley de la gravedad. Usted no ve la ley de la gravedad. Pero a pesar de que no ve la ley de la gravedad, existe la ley. Colóquese en altura y resbálese para que vea qué va a suceder. Usted no se va a quedar suspendido en el aire y va a llegar un ángel y le va a decir, disculpa, lo que pasa es que existe la ley de la gravedad. Te voy a dar esta oportunidad, pero para la próxima sí vas para el suelo. No, usted se cae. Se cae. Y aprende del golpe. Y hay leyes que son así. Y que no sabemos muchas veces que existen, pero están. Uno de los misbot no es opción. No es si usted quiere. Es una misbah. El asociarnos y apegarnos con gente de Torah. Uno se da cuenta que hay personas que pasan por nuestra vida y siempre nos dejan algo. Nosotros somos el resultado de todos aquellos que forman parte de nuestra vida o formaron parte de nuestra vida y nos dejaron algo para nosotros, nos enseñaron algo, sea lo bueno o sea lo malo. Pero somos el resultado de todo eso. Y cuando nosotros evaluamos personas que entraron o personas que entraron y salieron, a veces nosotros quisiéramos que solamente fueran los que consideramos buenos. Pero resulta que esos malos fueron necesarios en nosotros. Necesarios para poder evaluar bien, para poder valorar, para poder tener un punto de comparación, para saber entender entre una cosa y otra. Nadie puede saborear más el triunfo que aquel que ha fracasado. Nadie sabe más qué es levantarse que aquel que ha caído. Y eso es lo que nos ayuda a nosotros a crecer. Eso es lo que nos ayuda a nosotros a ser las personas que somos hoy. Y ese asociarse o ese apegarse genera en nuestra vida muchísimas cosas. Pero una de las cosas que yo considero más importante es el valor. Lo que puede valer para ti alguien. Lo que significa, lo que representa. Poder entender, poder discernir quién se acerca y quién no, para saber cómo elegir, a veces es complejo. Y a veces es necesario poder recibir y aceptar ciertas personas que no serán para siempre parte de nuestra vida, pero son parte importante de una etapa de nuestra vida. Nos dejan algo, nos dejan un legado, nos dejan cosas que son sumamente importantes. Y uno se da cuenta del valor de las cosas cuando no están. Uno sabe lo que vale a alguien cuando no está contigo. Yo me imagino todos los momentos que los discípulos vivieron y experimentaron con el Mesías. Sus palabras, su presencia,
el impacto que puede generar ver a ese hombre en medio de ellos compartir, en medio de tantas inquietudes, en medio de tantas dudas, de tantos temores que ellos tenían, y tener a alguien que te transmite tanta paz, tanta confianza y decir, todo está bien, tranquilo. Y después que esa persona con la que tú tienes tanto apego, con la que tú convives, 3 años después se va. Y ya el Mesías no estuvo más con ellos. El vacío que debe quedar, la carencia que debe quedar, porque ya no está la persona con la cual tú hablabas, ya no está la persona con la cual tú compartías, ya esa persona con la cual tú podías drenar y desahogarte, ahora no está, ahora te toca a ti. Y ahí es cuando uno se da cuenta el valor de las cosas, lo importante que es alguien en la vida de alguien. Y este mandamiento, cuando yo estudié la Parashá, me hizo reflexionar muchísimas cosas, me hizo pensar muchísimas cosas. Y es el hecho de saber con quién nos asociamos y con quién nos apegamos. Con quién queremos estar. Y a veces, no todo el mundo entiende esto. No todo el mundo tiene esa comprensión. No todo el mundo lo entiende de la misma forma. Cada persona tiene un criterio, cada persona tiene un punto de vista. Y de acuerdo a su criterio define. Tiene juicios valorativos de las cosas. Puede verlas como buenas, puede verlas como malas, a su criterio. O sea, la gente no piensa, la gente no evalúa si esto es bueno para Joseph. La gente piensa esto es bueno de acuerdo a mi criterio, a lo que yo creo, a lo que yo pienso, a lo que yo veo necesario de acuerdo a mi estructura. ¿En qué momento me pongo en los zapatos tuyos para ver qué tan bueno es para ti? Y si es bueno para ti, va a ser también bueno para mí. A veces tenemos como una visión egoísta, sin darnos cuenta. Pensamos más en nosotros que en otros. Pensamos más en mantener todo quieto, que nada se mueva. El status quo. Que nada mueva las cosas para que no se desadapte. Para que no nos cause un conflicto emocional. Queremos que tal cual esté con cada quien. Que nada se mueva. Que nada se altere. Pero ¿hasta qué punto podemos vivir ese espejismo? ¿Hasta qué punto podemos evaluar todas esas cosas? Así que el asociarse o apegarse para nosotros tiene que ser vital. Y tan vital que nadie va a tomar decisiones por usted. Usted debe ser el que tome decisiones en la vida. Yo no puedo decir, bueno, yo voy a esperar a que él o ella haga esto para yo hacer esto. Porque de alguna manera entonces estoy dejando que mi vida la maneje o la lleve otro que no soy yo cuando es mi vida. Y no debe ser así. Miren, en la vida todo genera conflicto. Todo. Todo. Cualquier decisión que usted tome genera un conflicto. No todo el mundo va a estar de acuerdo con lo que usted decida. No todo el mundo está de acuerdo con eso. Y son las cosas que uno tiene que vivir, porque más allá que a uno se lo enseñen, uno no lo aprende así. Uno no todo lo aprende a través de una enseñanza. Creo que las cosas que más marcan nuestras vidas son las que vivimos. A ustedes pueden explicar sobre algo, pero hasta que no lo viva no lo va a entender. Hasta que usted no esté allí, usted jamás va a tener la comprensión o el entendimiento de la magnitud de lo que eso representa. Y son las cosas que nos tocan vivir.
Son las cosas que nos toca experimentar. Y por eso la vida es la vida. La vida es porque tomamos decisiones, si no simplemente existiríamos. Y dejar que sean otros los que tomen decisiones basadas en lo que yo quiero sería absurdo. Yo no puedo ponerle la vida en mis manos a otro para que decida por mí. Yo soy el que tengo que decidir. Y creer que las decisiones que uno toma le van a gustar a todo el mundo, ese es el cuento más absurdo que pueda haber. Mira, usted puede hacerlo todo bien, igual se lo van a criticar. Usted puede hacerlo todo y bajar un ángel, y después lo critican a usted y al ángel. Después sospechan del ángel, que a lo mejor no es un ángel. Entonces, querer quedar bien con todo el mundo, querer hacer las cosas para que todos estén de acuerdo y sentir paz emocional, eso no existe. Eso no existe. Uno tiene que estar o aprender a vivir en el medio del huracán. El huracán va dando vueltas. Son fuerzas fuertes, una velocidad impactante que arrasa con todo. Pero ese huracán en el medio es como si no pasara nada. Entonces tú estás en el medio, no pasa nada, pero ves y alrededor está pasando de todo. Y uno tiene que aprender a vivir en el medio del huracán. Hay muchas cosas que he aprendido y que seguiré aprendiendo porque uno no deja de aprender. Y espero que esas cosas que uno aprende nos ayuden a ser mejores personas. Nos ayuden a ser lo que deberíamos ser. No en función de otros, sino en función de nosotros mismos. Porque si le colocamos a cada quien para que nos haga el manual de vida, vamos a chocar unos con otros. No voy a poder complacerlos a todos. Entonces voy a empezar por complacerme a mí mismo y los demás que se esperen. Mashiach dijo que nuestro sí sea sí, nuestro no sea no. Quiere decir que debemos ser personas de palabra. O sea, no deberíamos recurrir a un juramento para que otro pueda creer o confiar en nuestras palabras. Debería ser suficiente con lo que decimos por saber de dónde procede lo que se dice. Si tal persona dice A y yo lo conozco, yo sé que es A. No dudo de su palabra. Y eso es lo que genera en nosotros no solamente confianza, sino la seguridad de con quién yo hablo. Cuando hablamos de redención, cuando hablamos de Mashiach, todo lo que representa para nosotros, y sobre todo en este tiempo. La parashá se llama Ekef, que traducido en este contexto es como consecuencia, pudiéramos decirlo, como consecuencia o por causa de. Como consecuencia o por causa de. Pero literalmente representa talón. De ahí la palabra akef. Literalmente representa talón. Lo que pasa es que en este contexto es visto como por causa de o como consecuencia. Aludiendo a que cuando se trata de la observancia de todo lo que son los misbot, que son para nuestra vida descritos en la Torá, son las que le van a dar sentido a lo que nosotros tenemos como vida. Por lo tanto, el cumplimiento de cada misbah amerita en nosotros poder involucrarnos de forma íntegra, completa. La vivencia de la Torá no es un asunto intelectual, no es un asunto de tener un conocimiento,
no es aprender algo, es vivir algo. Es muy diferente a lo que yo digo ser a lo que yo soy. Yo puedo decir ser parte del pueblo de Israel, pero mi estilo de vida, ¿qué dice? Lo que vale en este particular no es lo que yo digo, sino lo que yo expreso con mi estilo de vida. Y cuán difícil pudiera ser vivir la Torá en condiciones donde la Torá no es la que regula la forma de vida. Sin embargo, el Eterno a través de los profetas nos dice que debemos guardar la Torá, que debemos vivir conforme a ella donde quiera que habitemos. Y eso es evidente que el Eterno sabe dónde vamos a habitar y con qué nos vamos a enfrentar. Pero eso no significa que por el hecho de estar en condiciones que no son las mejores voy a dejar de vivir la Torá. Nosotros debemos involucrarnos con todo nuestro ser. No solamente esa área racional y emocional o hasta intelectual, sino incluso físico, a la hora de vivir la Torá. Por eso nos hablan de que incluso a nivel del talón del pie, que viene a ser el miembro más elemental de la existencia física porque es la que sostiene todo nuestro cuerpo. El talón es lo que sostiene todo nuestro cuerpo. Él soporta el peso, la carga de nosotros. Y de allí la importancia que posee el hecho de que cuando decimos que guardamos la Torá y que amamos al Eterno, entender qué es amar. ¿Qué entendemos por amar? Para saber qué es lo que nos está demandando el Eterno cuando nos dice que tenemos que amarlo con todo nuestro ser, con todo nuestro corazón, con toda nuestra fuerza. Entiendo lo que pudiera ser el corazón, lo que pudiera ser mi ser, lo que pudiera ser mi fuerza. Ahora, ¿cómo defino eso con el amor? ¿Cómo lo conecto? Cuando el Eterno le dice que tenemos que amarlo con todas nuestras fuerzas. Entonces, la única forma de poder entender la demanda espiritual es a través de algo que físicamente nos pueda a nosotros mostrar lo que representa eso. Es como el hecho de que tenemos que honrar al Eterno, que es nuestro Padre. Pero la forma de honrar al Eterno, nosotros los podemos experimentar y vivir a través de la honra a nuestro Padre terrenal. Yo veo a mi Padre terrenal y como yo me relacione, como yo me conecte con Él, es la misma forma como yo pudiera tenerlo como referencia a la hora de honrar a mi Padre celestial. Si yo tengo deformado el concepto de Padre, con el celestial también lo voy a tener. Si yo no he experimentado una vida con un Padre terrenal, cuando me hablan del celestial me genera el mismo vacío, porque no conozco esa figura. De igual forma es esto. Cuando el Eterno nos dice que tenemos que amarlo con todo nuestro ser, tenemos que experimentar el amor para poder saber lo que representa Él para nosotros. Porque entonces nosotros diríamos, si yo a tal persona la amo de esta forma, entonces ya entiendo cómo tengo que relacionarme con el Eterno. Ya sé lo que Él espera de mí. Porque si con esta persona lo hago de esta forma, con el Eterno también debo hacerlo de la misma. Y si para mí esta persona representa algo, ¿cuánto más el Eterno? ¿O no? Entonces cuando nos dice que tenemos que amar al Eterno, y de ahí la palabra Ahab, A-H-A-B corta, Ahab, que se traduce como amar, nos dice la Torá que debemos amar al Eterno con toda nuestra fuerza. Poder amar algo que tú ves, es fácil, lo ves, convives con Él, compartes con Él, estás con Él. Y te alimentas de eso, te nutres de eso. A la hora de amar al Eterno, y nos establece la Torá que tenemos que amarlo con todo nuestro ser,
debemos tener una referencia de lo que es el amor para saber cómo expresárselo a Él. Si yo nunca he amado, ¿cómo amo al Eterno? Si yo nunca he experimentado el amor, ¿cómo yo puedo amar al Eterno? Por eso decía lo del concepto de honrar al Padre. Si yo no he tenido una visión, una definición bien clara de lo que es la figura de mi Padre terrenal, ¿cómo yo puedo tenerla con mi Padre celestial? Me causa un vacío porque yo esa figura no la he vivido. Yo no he tenido una relación de padre e hijo jamás. Entonces debes tener una referencia para decir, yo entiendo lo que el Eterno está demandando de mí, porque para mí amar es esto. Quiere decir que debes tener algo que sea tu referencia en este plano, ¿o no? Para conectarlo con lo espiritual. Rav Shaul dice que lo espiritual lo podemos entender a través de lo terrenal. O sea, el Eterno colocó lo terrenal para que podamos relacionarnos con ello y expresarlo a un plano espiritual que sea entendible en nuestra mente limitada. Para nosotros poder entender lo espiritual necesitamos elementos terrenales que nos permitan conectarnos con ello. Para saber aquello que nos están demandando el espiritual, cómo expresarlo bajo una vivencia terrenal. Superar obstáculos. Todo en la vida tiene obstáculos. Todo. Desde el momento que abrimos los ojos tenemos que enfrentar obstáculos en la vida. O sea, pensar que todo va a caer del cielo y todo va a caer fácil es una mentira. O sea, es llenarnos de expectativas que no son. Y las cosas que más deseamos en la vida, más obstáculos se van a presentar. Y eso es lo que te demuestra cuánto tú amas eso. Porque tienes la capacidad de luchar para alcanzarlo. Salir del confort. Somos personas que nos adaptamos tanto a algo que después romper con eso, así sea malo, nos cuesta. Nos adaptamos tanto a un medio que a pesar de que estamos conscientes que no es lo mejor, pareciera que no tenemos el valor para romper con eso. Y es como que, bueno, vamos a transformar en Egipto en una mejor condición, porque Faraón no es tan malo. O sea, tampoco es que las pirámides, ¿entiendes? Es como empezar a amar aquello para no sentirte tan mal. O sea, tú mismo empiezas a tapar los huecos para que eso no te sature, no te sobrepase y caigas en una condición en que te sientas totalmente grave. Entonces, para mantenerte como que tranquilo, relajado, tú empiezas a minimizar aquello que en verdad está mal. Entonces, esto, bueno, tampoco es tan así. Y esto tampoco es tanto así. Bueno, hay peores que esto. Y esto tal cosa. Y empiezas de alguna forma a ver las cosas tan trivial, tan superficial, que te cuesta aceptar que no está bien. Te cuesta aceptar que no es lo mejor. Ahora, ¿hasta qué punto estamos en capacidad de dar lo mejor? ¿Por qué llegar a ese momento que tú dices, en el cual ponernos a pensar, ¿estoy dando lo mejor? ¿O di lo mejor? ¿O dejé pasar la oportunidad para dar lo mejor? Tú mencionabas, se nos muere un familiar y de pronto, oye, ¿cuántas cosas no pude haber hecho con esa persona? Pero lo vas a pensar ahora que lo perdiste. O sea, ahora es que te das cuenta, porque ya no está. Pero teniéndolo en tu mano, ¿por qué no lo haces? Teniéndolo, ¿por qué no lo asumiste? ¿A qué te dio miedo? ¿A qué le temes? ¿Qué te hizo dudar? Para que no hicieras lo que en el fondo quieres, pero pareciera que no tienes la capacidad de romper la coraza. Yo en una oportunidad comentaba sobre un tipo de molusco, ¿será? Que utiliza como una caparazón, como un caracol, el cangrejo ermitaño. Él va creciendo, pero para protegerse él tiene que meterse en un caparazón. Y ese caparazón, que tiene un tamaño, es parte de una etapa de su vida. Y en esa etapa de su vida, ¿qué le da? Seguridad, confianza,
resguardo, le da muchas cosas que son buenas, pero no necesariamente es lo mejor. A veces nos conformamos con lo bueno cuando pudiéramos tener lo mejor, porque lo mejor siempre va a ser bueno, pero no necesariamente lo bueno es mejor. Yo puedo tener esta máquina, y esta máquina es buena, pero de pronto no es la mejor. Pero si tengo la mejor, va a ser buena en todo. Entonces a veces es como que me quedo con lo bueno. Este animal tiene la particularidad de que está dentro de ese caparazón, carapacho, como pudiéramos llamarlo, no sé. Este animal está en medio de eso, pero va a ir creciendo, porque crecer es normal, es parte de la vida. Y puede tomar la decisión de quedarse en ese carapacho y dejar de crecer, o salir con riesgo al punto de exponer su vida para algo que no es bueno como esto, pero puede ser mejor. Y ese animal sale exponiendo su vida para buscar algo que es mejor que aquello que tiene. Y en ese entra. Ahora tiene más espacio y puede crecer más. Ahora tiene mejores condiciones. Pero, ¿cómo logró esto? ¿Cómo ese animal logró encontrar ahora lo mejor para estas condiciones? Riesgo. Corrió un riesgo. ¿Qué más? Decisión. Salió de su espacio de confort. Rompió con el status quo. Ahora, hubiera sido fácil decir, me quedo acá porque esto es bueno. Pero no necesariamente lo bueno es lo mejor para tu vida. Ahora, cuando tú estás optando por lo mejor, siempre va a ser bueno. Pero no todo lo bueno es lo mejor. Y nosotros debemos siempre optar por lo mejor en la vida. ¿Por qué conformarnos con lo bueno si el Señor nos da lo mejor? Pero para eso necesitamos lo que estamos hablando. Amar. Porque amerita esfuerzo, hay que superar obstáculos, hay que salir del confort, tenemos que preguntarnos cuánto estamos dando, pensar si podemos dar más. Hay situaciones en la vida que te hacen sentarse a pensar y reflexionar muchísimo. Y una de las cosas que uno siempre está pendiente es por aquello que uno hace. Es lo que uno siempre mide. Pero llega un momento en la vida en que tú te paras a evaluar tu vida y miras atrás y te vas a arrepentir más por aquello que dejaste de hacer que por aquello que hiciste. De hecho, hay momentos en que lo haces y al hacerlo te pones a pensar, si esto yo lo hubiera hecho antes, ¿por qué no lo hice antes? Hubiera sido lo mejor, o estuviera mejor. Por lo tanto, nosotros nos vamos a arrepentir más por aquello que dejamos de hacer que por aquello que hicimos. La pregunta que nos hacemos es, ¿por qué lo dejamos de hacer? Cuando vemos el pueblo del Eterno en una paracha previa, el pueblo del Eterno estaba en Horeb. ¿Qué sucedió en Horeb? En Horeb el Eterno se manifestó. El Eterno habló. El Eterno dio muchísimas cosas en Horeb. Horeb era lo bueno, espectacular era Horeb. Pero ¿qué le dijo el Eterno al pueblo? Ya está bueno de Horeb. Ya es suficiente. Hay que salir. Horeb era bueno, pero era parte de un episodio de nuestra vida, más no es nuestra vida. Y poder encontrarnos en función de eso para nosotros es sumamente importante. Poder darnos cuenta qué es lo que realmente tiene el Eterno para nosotros. No son las situaciones lo que nos afectan, son la manera como nosotros vemos las situaciones. Mire, es verdad
es verdad que nosotros no podemos tapar el sol con un dedo, pero sí podemos hacer de las situaciones algo difícil, algo diferente y no difícil. Nosotros podemos hacer de condiciones simplemente oportunidades. En vez de hacernos parte del problema, ¿por qué no hacernos parte de la solución? ¿Por qué en vez de ver las cosas siempre tan mal, por qué no pensar que todo esto malo, a la final, tiene un bien oculto? Cuando destruyeron el segundo templo, cuando destruyen el segundo templo, unos rabinos estaban riéndose. Y unas personas que pasaron le preguntaron a los rabinos que cómo es posible que se estuvieran riendo del templo que lo habían destruido. ¿En qué cabeza cabe que en ese momento de tanta tristeza y tanto dolor puedan estar ellos riéndose de la destrucción del templo? ¿Qué dijeron los rabinos? Nos reímos porque si destruyeron el segundo, quiere decir que está más cerca el tercero. El asunto no es la situación. El asunto es cómo tú veas la situación. Tú puedes hacerte parte del problema o puedes hacerte parte de la solución. Dependiendo con quién estés, será la óptica como tú veas las cosas. Si nos hacemos parte de todo lo que está alrededor, vamos a morir estresados. Pero si nuestra dependencia está totalmente en el eterno, podemos hacer las cosas mucho mejor. Porque a la final, si el Eterno nos ha dado el aliento de vida, si el Eterno nos ha dado este precioso regalo que es ser parte de su pueblo, ¿cuántas cosas no nos puede dar? Si para el Eterno no hay nada imposible. Por eso es que la gente que comía el man en el desierto, dependiendo de cómo era su fe, era el sabor. ¿Cómo estás comiéndote tú el man? ¿A qué te sabe? ¿Por qué la gente bebió del agua amarga? Si el agua no estaba amarga, la amargaron ellos con sus quejas. Amar al Eterno tiene que ser para nosotros lo más importante. Pero nadie puede amar al Eterno si no entiende lo que es el amor. Porque la visión de amar al Eterno será muy difícil de poder plasmarla en su realidad cuando no entiende cómo vivir ese concepto, cuando no ha tenido esa experiencia. Como tú decías, nos preguntamos si estoy dando lo mejor. Amar al Eterno es lo más fácil del mundo entero, porque no lo ha dado todo. No hay nada, como decían, que Él se reserve. Nos dio hasta su Hijo. Como dice la cita, de tal manera amó el Señor al mundo. Entonces, si Él no tiene reservas, ¿por qué las tenemos nosotros? Quiere decir que mi concepto de amor está distorsionado, está mal. Porque en la medida en que yo entiendo lo que es el amor, de la misma forma yo lo voy a aplicar con Él. Pero si yo no lo tengo claro, ¿cómo lo aplico? Si yo no lo vivo, ¿cómo lo hago? Y eso es lo que hace que nosotros tengamos ese tipo de relación con el Eterno tan estropeada. Pero ¿cómo no va a estar estropeada si en el plano físico también tenemos esa área estropeada? ¿De dónde vamos a copiar si no tenemos una vivencia o una experiencia que nos permita ver con propiedad lo que es el amar, para poder amarlo a Él? La Torá nos enseña a través de esta expresión que hay dos formas de amar: condicional e incondicional. Condicional e incondicional. Condicional e incondicional. La forma de amarnos a nosotros el Eterno es de manera incondicional. Dice la palabra en Devarim capítulo 7, Devarim 7, verso 7,
dice, Hashem no os deseó ni os escogió por ser vosotros más numerosos que otro pueblo, pues erais el pueblo más pequeño de todos los pueblos. Mas porque Hashem os amó y guardó el juramento que hizo a vuestros padres, Hashem os sacó con mano fuerte y os redimió de casa de servidumbre, de la mano de Faraón, rey de Misraim. Entonces, su amor hacia nosotros no era porque nosotros los merecíamos. No era porque nosotros los merecíamos. Pero Él nos ama por lo que ve en nosotros que de pronto nosotros no vemos. O sea, Él ve en nosotros cosas que usted y yo no vemos. ¿Cómo las vamos descubriendo? A través de todos estos procesos. Todos estos procesos nos permiten poder conocernos y encontrarnos. Por eso el Eterno nos ama de forma incondicional. No porque fuéramos el mejor pueblo, no porque fuéramos más numerosos, no porque fuéramos el pueblo perfecto, no. Por lo tanto, el Eterno nos ama de manera incondicional y sabe no solamente lo bueno de usted, sino también lo malo de usted. Y con eso bueno, con eso malo, va tratando y va llevando para hacer de usted y de mí una mejor persona. Nos va mostrando las virtudes que tenemos para saber cómo enfrentar aquellos defectos que poseemos. Nos dice nuestras fortalezas para saber cómo lidiar con nuestras debilidades. Nos va ayudando en este transitar para saber cómo superar muchas cosas en la vida. Y eso es lo que nos permite llegar a ser lo que el Eterno espera que nosotros podamos alcanzar. Que no es un imposible, pero que tenemos que bregar con muchas cosas en el camino, claro que sí. Hay muchas cosas con las cuales tenemos que nosotros aprender a lidiar. Y esas son las que nos van a permitir poder superarnos a nosotros mismos. Pero siempre tenemos que ver más allá. Siempre tenemos que tratar de encontrar qué es exactamente aquello que el Eterno está estableciendo en su Torá para bendición de mi vida y que me permita hacer ajustes. Por lo tanto, cuando nosotros empezamos a estudiar, y sobre todo esta parashá, nos dice lo siguiente. Voy a leer una línea como aparece en hebreo y luego en español. Dice, Beayá Ekef, como se llama la parashá, Beayá Ekef, Tishmeon et Hamishpatim. Y por haber oído estos decretos, entonces viene una serie de cosas sobre tu vida. Entonces la forma de poder recibir todo esto es siempre y cuando tú hayas oído y guardado esto. Cuando tú lo oyes y lo guardas, entonces eso traerá sobre tu vida que ciertas cosas se den. Ahora, ¿cómo vas a hacer para ponerlo en práctica? Lo que dijimos antes, amando al Eterno. Amando al Eterno. ¿Qué dice? Por haber oído. Esto nos indica que nosotros debemos prestar atención al Eterno. Nosotros debemos prestar atención. De hecho, es uno de los escalones sobre los cuales descansa el desarrollo espiritual, que nos habla Ranjal. El Seirut, la vigilancia. La vigilancia es lo que nos permite estar atentos, lo que nos permite estar allí oyendo, siempre. Pero ¿cómo prestar atención
cómo atender aquello que para mí no es importante, que yo pudiera considerar importante, pero que realmente no lo es. Hay gente, hay personas que dicen, lo que pasa es que yo le digo a él o yo le digo a ella, pero se le olvida. Tengo que repetírselo, tengo que volvérselo a decir. ¿Por qué? La persona alega que le falta memoria, o la otra persona dice que él o ella es despistado. Pero esa es la realidad. La verdad es que no presta atención. No presta atención. Ahora, ¿por qué no presta atención? Porque ese él o ese ella no es importante. Cuando algo es importante para ti, tú centras todo en eso. Y no se te pasa nada. Pero si no es importante, tú puedes estar captando algo, pero estás pensando en otra cosa. Quiere decir que la otra cosa, de alguna manera, desplaza a aquel que te está hablando. ¿Qué nos dice el Eterno? Que tenemos que prestar atención. Pero ¿cómo le presto atención si para mí el Eterno es lo más importante? Y no es lo más importante porque no lo amo. ¿Cómo yo le expreso que realmente lo amo? Porque es importante. ¿Y por qué es importante? Porque estoy atento y le presto atención. Porque quien me está hablando es alguien que para mí representa todo. Por eso, como decía anteriormente, poder experimentar esa vivencia con el Eterno solo será viable siempre y cuando nosotros tengamos una vivencia también terrenal. Porque es la forma de poder establecer esos puntos comparativos. ¿De dónde copio? ¿De dónde me tomo? Para evaluar eso. ¿De dónde mido? Uno de los puntos centrales en esta parashá es la obediencia. Pero ¿cómo obedecer aquello que no presto atención? ¿Cómo yo obedezco algo que en el momento en que me están hablando, mi cuerpo está presente, pero mi mente ausente? O sea, nosotros necesitamos entrenamiento. Nosotros necesitamos poder tener un desarrollo que nos permita fijar la mirada en aquello que debe ser lo importante. Pero lo único que puede llegar a tener tal valor e importancia es algo que tú amas. Si no, imposible. Y eso es algo sumamente importante para nosotros. Porque el Eterno nos habla de muchas formas. El Eterno siempre nos está mostrando muchas cosas. Pero no podemos esperar a que nos coloque una burra delante para decirnos qué es lo que espera de nosotros. O hacia dónde quiere que crucemos o hagamos. Hay cosas que son como que evidentes. Lo que pasa es que a veces no las aceptamos, o no queremos aceptarla, o no queremos verla. A veces son otros los que esperamos que tomen la decisión por mí, y eso no puede ser. Porque de pronto la otra persona está muy cómodo en su espacio de confort, y el incómodo soy yo. Si tú y yo tenemos una relación, y en medio de ella yo estoy incómodo por esa relación, porque no me parece, porque hay cosas que no funcionan, porque hay cosas que están mal, yo soy el que estoy incómodo, pero tú no. Para ti está bien. Ese es tu criterio, pero no es el mío. Entonces, si para mí es incómodo y no llena mis expectativas, porque yo espero otra cosa, entonces, ¿por qué yo tengo que esperar a que seas tú el que tome la decisión? Lo lógico es que la tome yo, que soy el que me siento incómodo. De igual forma en la relación con el Eterno. Él está esperando que nosotros tomemos decisiones.
Él ya hizo lo que tenía que hacer. Vamos a ver qué hacemos nosotros. ¿Cómo asumir un camino? ¿Cómo asumir un camino que no sabemos? ¿Cómo podemos hacerlo? Por ejemplo, el Eterno le dijo a Abraham que se fuera de su tierra y lo partiera a la casa de su padre. Pregunto, ¿le mostró todo? Le dijo, esto va a pasar y va a pasar esto y esto y esto y esto y esto y esto y esto. ¿Qué hizo? O sea, ¿cómo empezó el recorrido? Interno. Lej leja. Primero, búscate, encuéntrate, empieza a transitar internamente para que te des cuenta realmente quién eres, qué has ganado, qué has perdido. Y en medio de ese proceso vas a ir avanzando y vas a poder encontrar afuera lo que dentro de ti tú tienes como meta en la vida. Si tú no tienes adentro alguna aspiración, algún objetivo, alguna meta, afuera, eres como una rama que se la lleva el río. Y el río te va a arrastrar a donde quiera. Pero cuando tú tienes una meta, cuando tú tienes un objetivo, tú eres capaz de luchar contra el río. Tú nadas en contra. ¿Por qué no ser de esa forma? ¿Por qué no ser personas que luchen más bien contra eso? ¿Por qué no ser diferente al patrón que hay? ¿Cuesta tanto ser diferente, ser uno mismo, que nos amoldamos a otro? Es más fácil como que mantenernos dentro del estándar que querer ser nosotros. Porque la verdadera prueba para tu vida viene siempre después que tomas la decisión correcta para saber si tú no te arrepientes de eso. ¿Qué hizo el Eterno? Sacrifica a tu hijo. Sacrifica al hijo. Se devuelve a su casa. Le dice a su esposa lo que ha sucedido. Su esposa muere a raíz de eso. Al morir su esposa, él puede estar pensando, ¿para qué lo hice? Hice como el Eterno me pidió y mira lo que trajo como consecuencia. Mejor no lo hubiera hecho. Eso lo hubiera podido hacer. Si eso lo hubiera hecho, lo que hizo como sacrificio no hubiera valido nada. Pero si él ve y dice, sacrifiqué a mi hijo, volví y por eso murió mi esposa, pero no me arrepiento de lo que yo hice. A pesar del dolor que pueda generar, lo que hice con mi hijo y perder a mi esposa fue lo mejor. Fue lo correcto. Era lo que debía hacer. Más allá del dolor que me genere. Porque a veces tú piensas más en el dolor que generas alrededor que el tuyo. O sea, tú te pones a pensar más en el dolor que puede generar la decisión que tú tomas alrededor que el dolor a diario que tú vives y que nadie lo comparte contigo. Más allá de lo que pueda venir en un momento dado, cuando tú tomas una decisión, jamás te arrepientas de lo que hiciste. Si tú lo que hiciste estás seguro que es y es lo apropiado y así tiene que ser, por muchas cosas que se presentan, enfréntalas, pero no te arrepientes. Jamás te deberías arrepentir de eso. Porque es que Abraham no lo hizo. Nadie lo ha hecho en la historia de nuestro pueblo. En la historia de nuestro pueblo han vivido muchísimas cosas, muchísimas. Y todas nos las dejaron para que nos nutramos de ellas. Pero si de algo hemos aprendido es que de todos esos episodios tan fuertes, ¿cómo ha terminado la historia? Aquí lo importante no es cómo comenzamos, que podemos comenzar en medio de tormentas. Aquí lo importante no es cómo damos los primeros pasos, que puede ser en medio de un terremoto. Aquí lo importante es al terminar. ¿Cómo lo terminamos? Y la vida no siempre va a ser tormentas, la vida no siempre no va a ser tempestades. La vida siempre no va a ser problemas y crisis. Son partes del proceso, pero no parte de la vida. No son la vida en sí mismo.
pero nos ayudan a crecer. Y esas son las que el Eterno nos demanda. Cuando vemos aquello que el Eterno establece y que espera que nosotros obedezcamos, nos coloca un ejemplo, el Mesías. Hebreos capítulo 5, verso 8. No hay logros en la vida sin padecimiento. No los hay. Si no, pregúntense cada uno lo hermoso que fue el momento de hacer la tesis. Ese momento de hacer la tesis y presentarla, eso es, mire, maravilloso. Eso sale todo perfecto. Cómo nos reciben la tesis, cómo nos ayudan. Mira, uno va a imprimir y sale todo ordenadito. Cómo nos las reciben con los brazos abiertos. No tiene errores, está bien lo que estás poniendo. Oh, eso es, mire, hermoso. ¿Verdad? ¿Se acuerdan? Pero después que usted está arriba recibiendo el título o algo, ¿dónde quedó el padecimiento de la tesis? Ya se vivió, ya se superó, ahora lo logró. En la vida todo es así. ¿Quién dijo que en la vida no se va a padecer? ¿No dice la palabra que tenemos que pasar por leves tribulaciones? Cuando vemos nosotros esta porción de Devarim, de allá de Kef Tishmeon et Hamishpatim, por haber oído estos decretos, nos muestra que al estudiar este punto de la Torá, debemos hacerlo bajo una interpretación o un nivel que es Sod. El nivel Sod es aquello que está oculto, aquello que no vemos. Y que para entender la palabra y aquello que está estableciendo el Eterno en su Torá, debemos estudiar todo con relación a lo que representa la era mesiánica, a lo que representa el reino, lo que representa el Mesías. Y de allí, todo aquello que es visto como el misterio, que en hebreo sería la palabra Raz, R-A-Z, Raz. Raz traduce como esconder, ocultar. Esconder, ocultar, guardar algo. Entonces, Raz viene a ser algo que está oculto y en su momento sale. Ahora, ¿por qué sale? Porque es el tiempo en que eso se muestre. Entonces, quiere decir que nosotros vamos transitando, y en la medida que vamos transitando, vamos descubriendo cosas, vamos entendiendo, se nos van revelando cada vez más. Y eso es lo que hace que nosotros podamos captar. ¿Ok? Esto oculto, esto que es Raz, que está allí escondido, guardado, tiene que ver, como dice Maimónides, no solamente con el Mesías, sino con aquello que era visto como una especie de elemento sumamente importante en función de la redención, pero que estaba escondido a pesar de que en el camino se fueron dando como que puntos de ello. Un profeta dijo una cosa, otro profeta dijo, otro profeta y otro profeta, y así cada uno de ellos. Sin embargo, ninguno tuvo toda la revelación, porque estaba oculto, hasta que llega un momento en que se revela, surge, sale. Pero después que sale y el misterio está oculto, cada uno de ellos empieza a atar los cabos de todo lo que dijeron los profetas. Y se dan cuenta, pero aquí estaba. Pero está ahora que está revelado, pero antes cuando estaba oculto no lo veías. Entonces nos dice la Torá que esta revelación de la palabra hará que nuestro nivel espiritual pueda elevarse mucho más. Y de allí que producto de esta parashá y lo que nos demandan esa elevación espiritual como consecuencia de un nivel mayor en nuestra vida, nos dicen la importancia de cumplir ese mandamiento. ¿Con quién me conecto yo?
con quién me apego para poder experimentar cómo se da ese desarrollo espiritual. Cómo yo puedo ir avanzando en procura de llegar a una posición que me permita ver mejor todo un panorama. Este es nuestro camino. Nosotros venimos en esta línea. Esta es nuestra vida, en esta línea. El deber ser es que nosotros debemos siempre ir en medio de un ascenso. Nuestra vida tiene que ir en medio de una elevación espiritual. Debemos elevarnos. Ahora, para elevarnos, para cambiar de una posición a otra, necesitamos elementos que nos permitan alcanzar ese objetivo. Quiere decir que lo que vivimos en una etapa, lo que vivimos en esta etapa, nos va a permitir dotarnos de ciertas cosas que van a ser la base sobre la cual descansa esta segunda etapa. Ahora, para pasar de esta etapa aquí, la pregunta es, ¿con quién me conecto en función de lograrlo? Esto me permite ver algo. Este otro nivel me permite ver otras cosas. Y en función de eso yo voy subiendo y me voy elevando. Pero esto todo es un proceso. Ahora, el Eterno nos quiere llevar hasta este punto. Nos quiere llevar a este nivel. Pero no nos va a revelar todo este nivel. ¿Cómo hace? Nos los va dando por etapas. ¿Cómo hizo con Abraham? ¿Cómo hizo con Abraham? Le fue mostrando todo por etapas. Y pasar de una etapa para otra que había. Entonces decían, bueno, pasamos por esta etapa, hay un nivel mayor de revelación, vamos a hacer un pacto, todo queda fijado y pum, entramos a otra etapa. Pasan a una segunda etapa. Estamos en esta segunda etapa. Hacen un pacto. Comienza esta segunda etapa. Dile otras cosas a Abraham. Llega una tercera. Hace un pacto. Y así va subiendo y subiendo y subiendo y subiendo. Hasta llegar al último punto. Pero ¿cuántas cosas no tiene que vivir en esta etapa? Ahora, cuando está en esta segunda etapa, está en una posición, pero una posición más alta que la primera. Ahora que está en esta segunda etapa, mirar a la primera es más fácil o más difícil. Entonces, cuando tú pasas a otra etapa, cuando pasas a otro nivel, lo previo, tú lo entiendes mejor. Tú empiezas a entender cosas, tú empiezas a captar todo aquello que se te fue revelando y que ahora, entonces, tú lo empiezas a ver y a unir los cabos. Y tú, ahora entiendo por qué esto, y entiendo esto, y entiendo, y entiendo, y entiendo, y entiendo. ¿Por qué tú entiendes todo eso? Se lo pongo de esta forma. La gente que iba con Mashiach, camino de Emaús, tenían al Mesías de frente. Sin embargo, a pesar que tenían al Mesías de frente y le estaban hablando, no entendían. Dice que en el momento que oró por la comida y todo eso y se fue, luego se dan cuenta que quien estaba con ellos era el Mesías. ¿Qué dicen ellos? Ahora entendemos, pero ¿ahora cuándo? Cuando ese episodio termina. Cuando el episodio termina. Ahora entendemos por qué ardía nuestro corazón cuando nos mostraba esto y nos hacía esto y nos abría las escrituras. Pero en ese momento que están con ellos no lo entienden. Lo entienden después. Estás ahora en una segunda posición. Ya tú empiezas a entender y a evaluar el sentido que tenía la primera. Lo que pasa es que cuando estabas en la primera no le encontraste sentido. Cuando estabas en la primera etapa para ti era todo confuso, era todo enredado. Pasaste a una segunda etapa, ahora lo ves mejor. Cuando pasas a una tercera etapa, de igual forma, y así una cuarta, y a una quinta, y una sexta. Quiere decir que nuestra vida siempre tiene que ir avanzando. Nuestra vida siempre tiene que ir creciendo. No fuimos creados para estancarnos. No fuimos creados para quedarnos allí, presos, sino para cada día ir avanzando en función de mi desarrollo espiritual
y que me permita llegar a una posición en la cual yo pueda ser parte del reino. Pero para llegar a esta posición, ¿qué cosas tengo que vivir en cada una de ellas y con quién? ¿Qué cosas tengo yo que vivir? Cuando vemos esto, nos damos cuenta la magnitud que tiene todo aquello que nosotros experimentamos. Hay cosas que pudiéramos definir como malas, pero yo pienso que eso malo, si no lo hubiéramos vivido, a lo mejor no le estaríamos dando valor o la importancia de lo que tenemos hoy. Eso que pudiéramos etiquetar de malo, pudo ser lo que ayudó en esta etapa a que saliera lo mejor de mí, a que yo pudiera redefinirme, a que yo pudiera tener propósitos diferentes, a yo entender realmente el panorama de las cosas. Pero si no lo hubiera vivido, jamás me entero de eso. Jamás me doy cuenta que eso existe. Solamente viviendo cada etapa es que yo empiezo a descubrirme. Por eso nuestra vida es una constante redefinición de las cosas. Y esta redefinición es la que nos va a ayudar a tener propósito. En la medida en que yo voy redefiniendo, yo voy entonces dándole mayor sentido a mi vida y le voy dando un propósito a ella. Yo veía las cosas de esta forma y de esta forma establecí metas. Resulta que no es así. Voy a redefinir y de esta manera ahora establezco un nuevo objetivo con nuevos propósitos que son los verdaderos. Pero para que esto se dé, usted y yo tenemos que decidir en la vida qué vamos a hacer. Yo puedo decir, en este nivel estoy bien, pero esto no es lo que quiere el Eterno para ti. Te quiere llevar a otros niveles. Te quiere elevar para que tú puedas ver más allá de lo que ves en este momento. Estás limitado. Por lo tanto, este camino que el Eterno nos está mostrando nos indica lo siguiente. La parashá habla de Ekef, que traduce como talón. El talón es aquello que sostiene el peso de todo el cuerpo. El talón es aquello que sostiene el peso de todo el cuerpo. Por lo tanto, es sumamente importante ese apoyo sobre lo cual descansa todo. Y de ahí el cuidado. Nosotros, en este transitar previo a la redención, el Eterno nos lleva a cosas totalmente diferentes. Poder ser parte del reino, poder ser parte de la redención venidera, en función de los planes que el Eterno tiene para cada uno de nosotros, hará muchos procesos. Habrán etapas que de pronto no entendamos mucho, pero que son necesarias vivirlas. Pero para que se hagan viables y podamos caminar, entonces nos da esa misbah. La misbah es apegarnos o conectarnos con esa persona de Torah que nos permite poder transitar correctamente, para que este proceso, esta elevación, se pueda dar sin mayor problema. Cuando vemos en la palabra esta expresión, que es la expresión Ekef, nos muestra que todos nosotros que somos parte de la redención, estamos expuestos a pasar por situaciones que no son las más fáciles, producto de quienes somos. Y en Génesis capítulo 3, verso 15, desde tiempo antiguo ya haya establecido una enemistad
una enemistad. Y una enemistad la que involucra un proceso. Un proceso donde va a haber que ésta te va a herir en la cabeza, pero tú le vas a herir en el calcañar. Uno herido en la cabeza y otro herido en el calcañar. Ahora, ¿qué sucede con esto? ¿Qué sucede con esto? Que cuando nos habla de simiente, debemos entender dentro de su contexto literal que nos está hablando de su hijo, que en este caso vendría a ser ¿quién? Y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Entonces está hablando de una simiente y otra que siempre van a estar en guerra. Ambas simientes en guerra. Pero dice, esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Entonces hay dos simientes en lucha y hay dos acciones donde sabemos quién va a herir y cómo. Evaluemos esta palabra en su cumplimiento dentro de lo que es el Midrash. Si Mashiach es la cabeza e Israel es el cuerpo, veamos sobre quién recae el peso de todo lo que representa la redención, ya que el peso recae sobre el talón, y de allí la parashá Ekev, porque habla del talón, el que soporta todo el peso. Saber quién es el talón, porque de acuerdo a Génesis, el talón es el que va a ser herido. Entonces, mientras más entendamos quién es el talón, sabremos hacia dónde está direccionado el ataque. Ok, entonces tenemos Israel, que es el cuerpo, y Mashiach la cabeza. Pero del cuerpo hay una parte que es sumamente importante, que son los talones. Si los talones son los que sostienen el peso, quiere decir que los talones tienen una gran responsabilidad. Pero los talones son lo más distante que hay de la cabeza. Cuando vemos a Israel, nos damos cuenta que todo este cuerpo pudiera ser visto como casa de Judá y todos los talones como casa de Israel, ya que casa de Israel son los que están distantes y el talón es lo más distante. Los talones es lo más distante y casa de Israel está distante, porque casa de Israel tiene que regresar, mientras que casa de Judá, que es el cuerpo, al igual que los talones, que también son parte del cuerpo, pero la parte más distante, y Mashiach entonces es la cabeza. Ahora, ¿qué dice la Escritura? Hablando de esa palabra, que el enemigo va a herir ¿dónde? En los talones. Te herirá en el calcañar. Quiere decir que el mayor ataque va a ser ¿hacia dónde? Hacia todos aquellos que son parte de casa de Israel, que vienen a ser los talones, porque sobre ellos descansa el peso de la redención, porque ellos son los que están conectados directamente con la cabeza, Mashiach. Quienes tienen revelación de que Yehoshua es el Mashiach son los talones. Casa de Judá espera un Mesías. Casa de Israel tiene un Mesías y sabe quién es. Por esa revelación y todo lo que representa, tienen el peso de la redención sobre ellos y por supuesto el ataque va a ser mucho más fuerte. Este ataque que va a venir, debe estar la persona consciente de ello para saber a qué está expuesto. Para que no sea como que sorprendido, como si algo viniera a su vida de lo cual él ignora. Ahora, todo esto, hablando de como cabeza o como cuerpo,
pudiéramos verlo de otra forma y de esta manera poder entender todo lo que el Eterno ha establecido, llamémoslo como misterio, en función de la redención y lo que es el rol del Mesías. La importancia del Mesías y su rol. Quiere decir que el talón o el calcañar, o lo que conocemos nosotros como Akef, viene a ser la parte del cuerpo más distante de la cabeza, y este talón es el miembro más lejos de la mente y del corazón. El talón tiene como función soportar el peso del cuerpo y caminamos por los talones. En la enseñanza hebrea, los talones representan también la voluntad del Eterno en nuestras vidas, ya que son ellos los que nos ayudan a que el cuerpo pueda cumplir y avanzar en aquello que nos demandan. Así que la voluntad es el medio por el cual expresamos lo que está en nosotros, y el talón, el medio más hábil para conducir al cuerpo a nuestro compromiso. Así que los talones poseen una gran responsabilidad. Si los talones tienen esta responsabilidad, entonces hay que ver la magnitud de ella. ¿Qué nos dice la palabra en Zacarías, capítulo 8, verso 23? Entonces dice la palabra que 10 de las naciones se tomarán del manto de un judío. Si 10 de las naciones se toman del manto de un judío, la pregunta es ¿de cuál judío? Del cuál judío. Porque en casa de Judá hay muchas referencias. En casa de Israel, una, Mashiach. Casa de Judá no es visto como uno solo, porque casa de Judá tiene muchos criterios, tiene muchas líneas, muchas corrientes, muchos puntos de vista. Pero si vamos a casa de Israel, tiene una visión, que es la visión del Mashiach. Mientras que casa de Judá resguarda la Torá y no se abre a mostrarla, casa de Israel, que está retornando a casa a través de los méritos del Mesías con la Torá como instrumento de justificación y de santificación, mejor dicho, a través de la Torá como instrumento de santificación, están mostrando un camino. Están mostrando un camino. Quiere decir que estos 10 de las naciones se toman del manto de uno de casa de Israel. De allí que casa de Israel pueda mantenerse no solamente firme, sino unificar criterio para que no le suceda lo mismo que le está sucediendo a casa de Judá. Pero se entiende porque casa de Judá tiene muchas líneas con muchas autoridades. Casa de Israel tiene una sola, que es Mashiach, y lamentablemente no está cumpliendo con ello, ya que casa de Israel está copiando modelos de casa de Judá y visiones de casa de Judá que no le corresponden. Y esto hace que el trabajo sea mucho más difícil a la hora de estos 10 poder tomarse de alguien. ¿De dónde me tomo? ¿De dónde me agarro? Para saber cómo caminar, cómo transitar. Así que casa de Judá, diferentes líneas, diferentes autoridades. Casa de Israel, que debería ser una sola a través de Mashiach, debe trabajar en función de unificarse. Y unificado, entonces va a poder ser ese instrumento para que 10 de las naciones se tomen de él y pueda guiarlos en función de la redención. ¿Qué dice Rashaul hablando de esta figura en Primera de Corintios capítulo 12, verso 27? Primera de Corintios 12, 27. Esto viene como resultado de la revelación de Mashiach como el misterio del Eterno. Romanos 11, versos 25 y 26. Dice que debe entrar la plenitud de los gentiles. Pero la plenitud de los gentiles va a entrar ¿dónde? A Israel, que es el todo, pero a través de esta figura, las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces esa plenitud de gentiles, que vienen a ser todos estos,
que van a entrar o son injertados serán parte de la redención. Cuando esta plenitud de gentiles, cuando estos entren, entonces todo Israel, hablando de casa de Judá y casa de Israel juntos como un solo cuerpo, será salvo. De allí la importancia de que casa de Israel no solamente tenga identidad propia, sino que también tenga un criterio, punto de vista, una dirección bien concreta, que esté bien definida, bien unificada, a través de una sola cabeza que es Mashiach. De allí la importancia de las enseñanzas del Mesías. Si este es el cuerpo, y habla de la plenitud de los gentiles, entonces nos damos cuenta el rol que posee cada uno de los que somos parte de la redención. El servicio, la bodá del talón, que vienen a ser los hijos del Eterno, que están fuera de Eres Israel, Mashiach dice que debe ser en espíritu y verdad, para estar a la altura del compromiso con el tiempo profético que nos ha tocado vivir, para bendecir de esta forma a las naciones. Por ende, y basado en ese compromiso de ser instrumento para que vengan los 10 de las naciones y de esta manera puedan experimentar la redención, el ataque va a ir direccionado no a casa de Judá, sino a casa de Israel. Mientras más puedan afectar a casa de Israel, distorsionar el concepto, sacarlos de su rol, cambiarles el camino, mucho mejor para que estos 10 de las naciones no encuentren el guía, para que estos 10 de las naciones no encuentren cómo acercarse, cómo unirse, cómo ser parte del pueblo. Entonces todo el ataque va dirigido a casa de Israel y de esta manera distorsionar, cambiar el modelo. La palabra nos muestra entonces lo siguiente. Isaías 49, verso 22. Entonces miren la magnitud de la labor del Eterno. Yo voy a tender mi mano a las naciones y a los pueblos levantaré mi bandera y traeré en brazos a tus hijos y tus hijas serán traídas en hombros. Entonces vemos la acción de cómo se va a ir dando todo esto. Ahora, veamos de qué forma. Isaías 52:10, ¿qué nos dice? Dice, el Eterno desnudó su santo brazo ante los ojos de ¿quién? De todas las naciones, y todos los confines de la tierra verán la salvación de Adonai o del Señor nuestro. ¿Qué es lo que debe suceder? El Eterno debe desnudar ese brazo, que va a ser la acción para poder traer a otros. Y aquí la figura nos muestra que el ataque más fuerte va a ser en función de golpear a casa de Israel, que representa los talones, porque el peso de la redención y la revelación del Mashiach ha sido dada es a casa de Israel. Casa de Judá espera un Mesías, pero casa de Israel sabe quién es ese Mesías. Y por lo tanto, este Mesías que ha sido anunciado en función de las naciones, para que 10 de las naciones se tomen del manto de un judío y de esta manera entre la plenitud de los gentiles, que es la palabra dada por el Eterno. Así que esta parashá o esta porción de la Torá nos permite poder entender lo que representa para nosotros la redención y el peso que tiene el hecho de ser parte de estas ovejas perdidas que el Eterno está llamando a través de Mashiach. Y no solamente eso, sino también estar consciente de cómo ese ataque que viene sobre el talón, producto del rol que debe cumplir el talón, el propósito, la importancia que tiene. De allí el prestar atención era amar al Eterno, era amar la Torá, y para ello lo que hemos venido hablando, para saber la magnitud del compromiso que nosotros tenemos con el Eterno y poder trabajar en función de este servicio que Mashiach estableció, que debe ser en espíritu y verdad.